Una tragedia de proporciones extremas se desató en el interior de un avión cuando un incendio violento comenzó a consumir la cabina, generando un caos que parecía imposible de contener. Desde el inicio, la situación se tornó aún más inquietante por la presencia de mujeres que, en medio del pánico, no lograban dejar de chatear, incluso cuando las llamas ya comenzaban a avanzar peligrosamente a su alrededor. La atmósfera dentro del avión se volvió sombría, con las luces de la cabina atenuadas, creando un ambiente de incertidumbre y terror. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la electricidad y el voltaje del sistema se vieron al borde del límite, haciendo que todo pareciera a punto de colapsar. En medio de aquel infierno, las mujeres no solo gritaban y lloraban, sino que también empujaban y se aferraban desesperadamente a quienes tenían cerca, intentando encontrar alguna forma de escapar del desastre en el que estaban atrapadas, en pleno vuelo, en esa altura en la que la esperanza parecía desvanecerse. El vídeo de ese incidente, grabado por testigos y que pronto se convirtió en viral en las redes sociales, despertó una ola de indignación y asombro en la opinión pública. Los comentarios, llenos de frustración y tristeza, destacaban la falta de maniobras de emergencia y la ausencia de vergüenza por parte de quienes, en ese momento, quizás deberían haber tomado decisiones diferentes. La situación reflejaba una nación al borde del abismo, en un estado tenso, inestable, y en proceso de desmoronamiento silencioso, como si una relación sólida se estuviera rompiendo en silencio, sin que muchos se dieran cuenta. Incluso en medio de esa gravedad, algunos testigos mencionaron que en ciertas conversaciones surgían temas triviales, como si el caos que se gestaba pudiera ser provocado por pequeños detalles cotidianos, en lugar de una verdadera calamidad. El origen de esa situación no era una guerra ni una rebelión, sino una crisis mucho más profunda. La hambruna que azota a muchas comunidades, empujando a las personas a límites insospechados. En un intento desesperado por sobrevivir, jóvenes y ancianos se acurrucan en lugares insólitos, buscando refugio bajo puentes, en edificios abandonados en ruinas o en torres que alguna vez fueron símbolos de progreso. La lucha por la supervivencia ha llevado a que las relaciones humanas se vuelvan cada vez más frágiles y silenciosas, mientras el día a día se reduce a una constante batalla por la comida y un techo. La realidad que enfrentamos hoy nos obliga a mirar a fondo en las entrañas de países donde, en tiempos pasados, brillaron sueños de riqueza y prosperidad, pero que ahora están sumidos en la sombra de la deuda, la falta de vivienda y la pérdida de confianza en las instituciones. Uno de los fenómenos más alarmantes es el aumento de las ciudades inundadas por la pobreza y la falta de vivienda. En las metrópolis más grandes de China, como Xijin, Yingdu y Pekín, la nueva realidad es dura y despiadada. Cuando cae la noche, la escena que se repite con cada vez mayor frecuencia es la de personas sin hogar que buscan refugio en lugares que antes eran considerados insuperables, como edificios vacíos, parques o debajo de los puentes. Migrantes, jóvenes recién graduados de universidades y trabajadores que antes ocupaban puestos en oficinas ahora hurgan en la basura en busca de algo que llevarse a la boca. Algunos incluso transmiten en vivo desde las calles, mostrando su lucha diaria por sobrevivir en un entorno que ha dejado de ser hospitalario. A principios de ese mismo año, la cantidad de trabajadores migrantes en todo el mundo alcanzaba casi los 300 millones, una cifra que refleja la magnitud de un fenómeno que se ha convertido en una realidad ineludible para muchas naciones. La mayoría de estos migrantes carecen de un registro oficial en las ciudades donde residen, lo que significa que no tienen acceso a viviendas dignas, atención médica o beneficios sociales. La combinación del aumento en el costo de vida y los recortes masivos en empleos ha dejado a millones sin una vivienda estable ni un ingreso fijo. Las evaluaciones independientes estiman que más de 2.600.000 personas viven en condiciones totalmente precarias o en situaciones extremadamente inestables, concentradas principalmente en grandes centros urbanos como Pekín y Shenzhen. En esas ciudades, que en el pasado fueron símbolos de opulencia y progreso, ahora se extienden tiendas de campaña a lo largo de las aceras, junto a edificios que alguna vez se promocionaron como residencias de lujo para la clase media. Los espacios que en otros tiempos estaban llenos de vida y prosperidad se ven ahora vacíos y desolados, con estructuras que en medio de una ciudad que nunca parece detener su ritmo, alguien recorre las calles recogiendo botellas y cartones que yacen debajo de letreros de neón que, silenciosos y parpadeantes, parecen pasar casi en un susurro,
como si sus luces quisieran evitar llamar la atención en un entorno que ha olvidado ya la ilusión de la prosperidad prometida. Entre los escaparates de tiendas cerradas y las calles aún llenas de gente, las carpas improvisadas se han instalado en algunos lugares, ofreciendo refugio a quienes no tienen otra opción, mientras las aceras permanecen repletas de personas que, indiferentes, continúan sus pasos, ajenas a la suerte de los que buscan entre la basura un pequeño alivio. En algún rincón cercano a los límites del centro comercial, alguien con una linterna que parpadea en la penumbra, con ojos que reflejan cansancio y un estómago vacío, termina su jornada silenciosa, enfrentándose a una realidad que no da tregua. La ciudad, imperturbable, sigue su curso, indiferente a los esfuerzos y las historias que se cruzan en sus calles, y él, como muchos otros, simplemente continúa avanzando, mientras los demás también siguen su camino, sin detenerse. El segundo acto de esta narrativa se desarrolla en un escenario de paro masivo, un fenómeno que no solo afecta a una región, sino que se ha convertido en una característica palpable de toda una generación. En China, el desempleo juvenil ya no es simplemente una dificultad pasajera, sino que se ha instalado como un rasgo persistente, una marca indeleble en la historia reciente del país. Desde junio del año 2025, las cifras oficiales reportan que la tasa de desempleo entre los jóvenes de 16 a 24 años, excluyendo a los estudiantes, alcanzó un porcentaje de 14,5%. Esta cifra, que casi triplica la meta establecida por los propios organismos gubernamentales, revela una realidad mucho más compleja y preocupante, pues no considera a aquellos que han renunciado por completo a buscar empleo, resignados a una situación que parece no tener solución. En el inicio de ese mismo año, el Consejo de Estado chino hizo público un conjunto de medidas a corto plazo destinadas a aliviar la crisis. Entre ellas, la implementación de exenciones fiscales para las pequeñas y medianas empresas, la concesión de compensaciones parciales por seguro de desempleo y el aplazamiento en las contribuciones sociales. Todo parecía indicar que, sobre el papel, la respuesta sería rápida y alentadora. Sin embargo, en la práctica, para muchos de los recién graduados que ingresan al mercado laboral, la situación permaneció igual de difícil. Durante ese verano, más de 12 millones de jóvenes con títulos universitarios se sumaron a la fuerza laboral, marcando un récord histórico en la entrada de jóvenes educados al mercado de trabajo en el país. Entre ellos se encuentra Molly, una joven de 23 años originaria de Chongqing, quien se trasladó a Shenzhen en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, lleva más de 4 meses enviando currículos sin recibir respuesta alguna. Cada semana aparecen nuevas vacantes, y con ellas, las mismas negativas en silencio que se repiten sin cesar. Lo que en su momento fue visto como un paso natural hacia la adultez y la independencia, ahora se ha convertido en una agotadora lucha por encontrar estabilidad en un mercado que parece cerrarse cada vez más. Los responsables políticos continúan hablando del potencial de las nuevas industrias para transformar este panorama. Destacan sectores como la energía limpia, la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos, los drones y los productos biofarmacéuticos, prometiendo que todos juntos podrán generar más de 12 millones de empleos hacia finales del próximo año. Sin embargo, la realidad muestra una historia diferente. La mayoría de estos puestos requieren una especialización muy específica y un proceso de contratación que resulta ser mucho más lento de lo previsto. Muchos jóvenes graduados enfrentan una escasez de conocimientos técnicos especializados o, simplemente, no cuentan con las conexiones necesarias para acceder a esas oportunidades. Mientras tanto, las industrias tradicionales, como la manufactura, la electrónica de consumo y los servicios de tutoría, continúan despidiendo personal en masa, con miles de empleos en oficinas eliminados y certificados profesionales que, en un entorno cada vez más reducido, parecen perder su valor. La percepción de que un grado universitario era la clave para un crecimiento profesional sólido se ha visto profundamente afectada, perdiendo gran parte de su prestigio en un mercado cada vez más competitivo y saturado. En este contexto, muchos jóvenes optan por alternativas informales, recurriendo a trabajos independientes, entregando comida en motocicleta o realizando largas jornadas laborales de 10 a 12 horas diarias, muchas veces sin seguros ni garantías laborales, en un intento desesperado por sobrevivir en un entorno que parece en estos tiempos
Alguien que vive en la cotidianidad se encuentra constantemente en la búsqueda de consejos digitales que le permitan afrontar las dificultades diarias, como pagar la comida o cubrir el alquiler. La realidad es que una parte significativa de esta generación actual de jóvenes y adultos jóvenes transita entre prácticas informales, contratos temporales y largos periodos de incertidumbre, muchas veces sin recibir ningún pago. La precariedad se ha convertido en una constante, reflejo de un cambio profundo en la estructura económica del país. El viejo modelo que sustentó el crecimiento de China durante décadas ha llegado a su fin. Durante mucho tiempo, la economía china se sustentó sobre tres pilares fundamentales: la construcción masiva de viviendas, la producción de bienes a bajo costo y un mercado inmobiliario en expansión que alimentaba el consumo interno y externo. No solo se trataba de una industria en auge, sino de la base que permitía a China posicionarse rápidamente en el escenario global como una potencia manufacturera. Sin embargo, esa estructura sólida comienza a desmoronarse de manera evidente y acelerada, especialmente en el sector de la construcción, donde la demanda de vivienda se ha reducido drásticamente. En el primer semestre del año 2025, las inversiones en el mercado inmobiliario chino disminuyeron en más de 11% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La cantidad de nuevos proyectos de construcción se redujo aproximadamente en una quinta parte, un signo claro de que los desarrolladores están siendo cada vez más cautelosos o, simplemente, han agotado sus recursos financieros. La creencia de que invertir en bienes raíces era una forma segura de preservar el capital se ha visto seriamente afectada, dando paso a temores de una crisis sin precedentes en este sector. Empresas de gran tamaño, como Evergrande y Country Garden, enfrentan serios problemas financieros, algunos de ellos ya declarando quiebras y reestructuraciones. Estos casos no son aislados, sino síntomas de una problemática mucho más profunda, que muchos analistas denominan la mayor crisis inmobiliaria en la historia del país. En varias provincias, el mercado de viviendas de segunda mano prácticamente se encuentra paralizado. Los apartamentos permanecen vacíos y las zonas residenciales que antes bullicaban con vida ahora parecen desiertas y sin movimiento. La confianza del público en el mercado inmobiliario se ha desplomado, aumentando la incertidumbre y la ansiedad. Durante décadas, ser propietario de una vivienda representaba una garantía de estabilidad y un paso seguro hacia el éxito económico. Hoy, esa fe se desvanece, arrastrando con ella la confianza del consumidor, que durante mucho tiempo fue motor del crecimiento económico chino. La percepción de que la propiedad inmobiliaria era la vía para asegurar el futuro ha sido reemplazada por la duda y la desconfianza. Simultáneamente, China está perdiendo su posición como centro de producción de bienes baratos. El aumento de los costos laborales, los crecientes salarios y los conflictos comerciales en curso han obligado a muchas empresas extranjeras a trasladar sus fábricas y operaciones a otros países con menores costos. Desde 2012 hasta 2023, la cantidad de compañías extranjeras en el sector inmobiliario disminuyó en más de la mitad. Los inversores internacionales, cada vez más cautelosos, prefieren ahora mercados más seguros, con reglas claras y estabilidad política y económica. En sectores como el acero, el cemento y la energía solar, la situación también es crítica. La industria energética, en particular, atraviesa una grave crisis debido a un exceso de capacidad instalada. Los precios de los productos en este sector han estado bajando durante 33 meses consecutivos, reflejo de una demanda interna que se ha debilitado considerablemente y de una creciente presión deflacionaria. Aunque las previsiones oficiales apuntan a un crecimiento cercano al 5% para el año 2025, muchos expertos advierten que este objetivo está asegurado principalmente mediante gastos públicos y técnicas contables, más que por un crecimiento real y sostenido del mercado. La economía china, en definitiva, no se encuentra en ruinas ni en colapso total, pero sí enfrenta una etapa de profundas transformaciones y desafíos que marcarán su rumbo en los próximos años. A pesar de que la nación continúa operando con una apariencia de estabilidad y mantiene una fuerza que en muchos aspectos resulta admirable, la realidad subyacente revela un panorama mucho más complejo y menos optimista. Detrás de esa fachada de solidez, los motores que alguna vez impulsaron un crecimiento vigoroso permanecen en silencio, detenidos y apagados, ocultando un proceso de estancamiento que, aunque no visible a simple vista,
es profundo y persistente. La cuestión que hoy se plantea no es tanto la velocidad con la que la economía avanza, sino la sostenibilidad misma del modelo y la necesidad imperante de realizar cambios sustanciales para poder seguir adelante en un entorno que ha dejado de ser predecible y estable. En este contexto, el aspecto socioeconómico y las consecuencias psicológicas de estas transformaciones emergen con fuerza silenciosa pero implacable. En las ciudades chinas, especialmente en las megaciudades que parecen crecer sin cesar, se está gestando una transformación que pasa desapercibida para muchos. Están haciendo una nueva subclase urbana, compuesta por jóvenes que carecen de empleo, vivienda digna y acceso a seguros sociales. En lugares como Shenzhen, Chongqing y Xi'an, se empieza a notar con mayor frecuencia una realidad que antes era impensable. Recién graduados, con ilusiones de un futuro prometedor, durmiendo bajo puentes, haciendo fila en busca de comida gratuita o transmitiendo en vivo para obtener alguna ganancia mínima que les permita cenar esa noche. Algunos viven en cibercafés, otros en tiendas de campaña improvisadas cerca de estaciones de metro, en una lucha constante por sobrevivir en condiciones precarias. Según datos recopilados a mitad de año, casi una 12ª parte de los jóvenes urbanos vive en condiciones inestables, sin un ingreso fijo ni garantías sociales que puedan ofrecerles cierta protección ante las adversidades. La temporada de graduaciones, que en el pasado era motivo de celebración y esperanza, ahora se ha teñido de un matiz de ansiedad y preocupación. Más de 12 millones de nuevos graduados en ese periodo, una cifra que parecía prometer un futuro brillante, enfrentan ahora un mercado laboral saturado y competitivo, donde las oportunidades escasean y las entrevistas de trabajo son cada vez más raras y frustrantes. Para muchos, la respuesta del mercado laboral ante su esfuerzo es el silencio absoluto, un silencio que resulta aún más doloroso que la misma negativa de empleo. Las encuestas recientes sobre la salud mental revelan un panorama alarmante. Una gran parte de estos jóvenes que buscan empleo padecen de depresión y ansiedad crónica, síntomas que se han convertido en compañeros habituales en su día a día. En medio de estas dificultades, también se han incrementado los casos de delitos y comportamientos peligrosos. Se reportan accidentes en dormitorios compartidos, disputas con repartidores y estafas relacionadas con ofertas de empleo falsas. En provincias como Jiangsu y Guangdong, las autoridades policiales han descubierto múltiples casos en los que personas fueron engañadas mediante cursos de formación que, en realidad, se convirtieron en fábricas ilegales. Algunos fueron retenidos sin paga durante semanas, otros terminaron atrapados en deudas abrumadoras, sometidos a condiciones de trabajo esclavistas o forzados a realizar tareas ficticias para obtener comisiones y mantener la apariencia de productividad. Especialmente vulnerables son los migrantes rurales que llegan a las ciudades en busca de un futuro mejor. Sin un registro formal en los registros oficiales urbanos, se les priva del acceso a medicamentos, viviendas dignas y servicios públicos esenciales, como la atención de salud y el empleo legal. Muchos recurren a aplicaciones y trabajos informales, componiendo alimentos o ensamblando productos electrónicos sin contratos ni seguros, en condiciones precarias y sin protección. Algunos terminan en situaciones aún más peligrosas, involucrados en redes de prostitución clandestina o en fraudes en línea, donde la ilegalidad se convierte en su única opción de subsistencia. Hacia mediados del año 2025, investigaciones revelaron que más de la mitad de los trabajadores informales en China permanecen sin cobertura en los programas de pensiones y, en muchos casos, sin acceso a un seguro de salud adecuado. La medicina básica existe en teoría, pero en la práctica, los costos elevados y la burocracia engorrosa hacen que para los migrantes y los empleados en la economía informal sea casi imposible beneficiarse de estos servicios. La barrera de los trámites y los gastos hace que la protección social sea solo un ideal distante para quienes más la necesitan. Lo que une todas estas historias no es tanto una cuestión estrictamente política, sino una lucha desesperada por la supervivencia en un entorno cada vez más hostil y desigual. Entre los rascacielos que parecen tocar el cielo y las calles abarrotadas donde la vida transcurre en un constante ir y venir, una generación entera está creciendo. El número 5 revela una realidad que, aunque oculta tras las cifras oficiales, resulta cada vez más evidente en las calles de China. La economía del país, en apariencia, continúa mostrando signos de crecimiento.
En julio de Duetisachi Duatcat, los datos oficiales del segundo trimestre indicaban un incremento superior al 5%, resultado que superó las expectativas de analistas y economistas. Gracias a las robustas exportaciones y a los subsidios gubernamentales, la maquinaria económica parecía funcionar sin contratiempos, impulsando una sensación de estabilidad y progreso. Sin embargo, por debajo de esa fachada reluciente, se esconde una realidad mucho más sombría, una crisis silenciosa que no recibe la atención que merece. No se trata de un crecimiento sostenido, sino de un colapso interno, de un peso que se acumula en las espaldas de millones de hogares, de una carga que se vuelve insoportable con cada día que pasa. La aspiración de ser propietario de una vivienda, que en el pasado representaba una meta alcanzable y un símbolo de prosperidad, hoy se ha convertido en una pesada carga. Cerca de 2/3 de la deuda de los hogares en China corresponden a préstamos hipotecarios, una cifra que refleja la magnitud del problema. Sin embargo, para muchas familias, esas propiedades no son ni hogares cálidos ni inversiones seguras. Son, en realidad, recuerdos concretos de una estabilidad que se escapa entre los dedos, monumentos de un sueño que se ha tornado en un peso insostenible. En las grandes ciudades, los precios de los bienes inmuebles han sufrido una caída notable. Algunos apartamentos permanecen inconclusos, otros han perdido casi todo su valor. La situación es tal que muchas familias siguen pagando sus hipotecas mes a mes, sin poder habitar esas viviendas ni vender las propiedades que, en muchos casos, solo sirven como recordatorios de un pasado de seguridad y confianza en el futuro. Frank Wang, una joven profesora de apenas 28 años en Chengdu, en la provincia de Guangxi, ejemplifica esta realidad. Desde hace meses, no recibe salario y vive en una constante incertidumbre. En silencio, confiesa, yo simplemente aguanto. La angustia y el temor la acompañan cada día, y en su voz se percibe la carga de una situación que no sabe cuánto tiempo podrá soportar. Solo le queda pedir ayuda a sus padres, ya mayores, en una especie de red de apoyo que cada vez resulta más frágil. Si me casara, pidiera una hipoteca, comprara un coche o tuviera un hijo, la presión sería aún mayor y me aplastaría, afirma con una mezcla de resignación y miedo. La lucha de Frank no es un caso aislado, es la historia de millones de jóvenes y adultos en toda China, atrapados en un ciclo de endeudamiento que no cesa. Desde principios de los años 2000, la deuda de los hogares en China ha experimentado un crecimiento vertiginoso. En la actualidad, supera el 60% del Producto Interno Bruto, un nivel comparable al de los países más ricos del mundo. Sin embargo, esa cifra adquiere un matiz inquietante cuando se considera que no existe un apoyo social equivalente, ni una red de seguridad que amortigüe las caídas económicas o las dificultades financieras. La precariedad laboral también ha contribuido a esta situación. Muchos profesores, funcionarios públicos y trabajadores de fábricas enfrentan retrasos en sus pagos o recortes salariales, haciendo que la estabilidad económica sea cada vez más esquiva. Para los jóvenes especializados, la situación se vuelve aún más difícil, viéndose obligados a aceptar empleos a tiempo parcial, tutorías, entregas de comida o ventas de bienes usados solo para poder mantener al día los pagos de sus hipotecas y gastos básicos. Es un acto constante de malabarismo, sin fin ni descanso, en el que cada día se juega la supervivencia económica. El sueño chino de antaño, aquel en que un nuevo apartamento simbolizaba éxito y confianza en el futuro, ha quedado en el pasado para muchos. Lo que antes era motivo de orgullo y esperanza, hoy se ha convertido en un recordatorio de deber y de una deuda que pesa más que cualquier satisfacción. Las casas, en muchas ocasiones, se transformaron en monumentos de una promesa incumplida, en símbolos de una estabilidad que se escurre entre los dedos. Donde antes resonaban risas y proyectos de vida, ahora solo reina el silencio, acompañado por la carga del futuro que se escapa irremediablemente. El número 6 refleja una transformación profunda en el tejido social chino. La clase media, que durante décadas fue considerada el motor de la recuperación económica, está en proceso de desintegrarse. En los años 2000, esta clase emergente se convirtió en el pilar del crecimiento del país, con más de 400 millones de personas que, proveniendo de orígenes humildes, lograron ASC para julio del año 2025. Aquella esperanza que una vez parecía tan sólida ahora se presenta como un sueño distante y casi inalcanzable.
La ilusión de un futuro próspero, construido sobre cimientos frágiles, se desmorona lentamente ante la evidencia de su fragilidad. La economía que había avanzado con ímpetu, impulsada por una burbuja inmobiliaria, préstamos fáciles y un crecimiento acelerado, ahora revela sus grietas más profundas. Lo que en su momento fue una expansión vertiginosa, se convirtió en un escenario de inseguridad y dudas, donde las apariencias de estabilidad se desvanecen ante la realidad. Más del 70% de la riqueza familiar permanece atrapada en bienes raíces, en una inversión que, en muchos casos, ya no representa valor tangible. En ciudades como Chengdu o Sichuan, es común encontrar familias que poseen 2 o incluso 3 apartamentos, una especie de patrimonio en papel que en realidad no ofrece seguridad alguna. Algunos de estos inmuebles aún están en construcción, otros permanecen en un estado de abandono, sin la esperanza de ver nunca su finalización. En muchos hogares, especialmente en los de los jubilados, los ahorros se invirtieron en viviendas que hoy permanecen vacías, meras estructuras de hormigón que ya no generan ingresos ni esperanza. Las familias continúan haciendo pagos de hipotecas, con la esperanza de mantener sus propiedades, pero el valor de estos inmuebles ha desaparecido en gran medida. Desde el año 2020, el gobierno chino ha centrado sus esfuerzos en controlar los riesgos económicos, implementando políticas estrictas como las llamadas 3 líneas rojas, destinadas a limitar la deuda de las empresas inmobiliarias. Sin embargo, esta estrategia desencadenó una reacción en cadena que tuvo consecuencias devastadoras. El colapso de la inmobiliaria Evergrande, endeudada por más de $300.000 millones, se convirtió en un símbolo de un colapso a mayor escala, un espejo de un sistema que se tambalea peligrosamente. Miles de proyectos de construcción quedaron abandonados, convertidos en esqueletos de hormigón y acero, mientras innumerables familias perdían no solo sus hogares sino también sus ahorros acumulados con esfuerzo. La crisis se extendió más allá del sector inmobiliario, afectando el comercio minorista, que vio cómo sus cifras caían en picada. En las principales ciudades, las ventas disminuyeron más del 15%, y más del 60% de las familias de clase media pospuso compras importantes: autos, vacaciones, electrodomésticos, incluso artículos de primera necesidad. La gente empezó a ahorrar en lo más básico, ante la incertidumbre que se cernía sobre sus vidas. El temor reemplazó a la ambición. Los pequeños comercios cerraban sus puertas, los restaurantes permanecían vacíos y las marcas de lujo, así como los concesionarios de automóviles, reportaban una caída en el flujo de clientes. La reducción del consumo provocaba despidos masivos, alimentando aún más la recesión y creando un círculo vicioso difícil de romper. Sectores como el turismo, la electrónica y la educación también experimentaban un decrecimiento acelerado, reflejo de una crisis que se extendía más allá de las cifras económicas. Pero detrás de estos datos alarmantes se oculta una crisis mucho más profunda, una pérdida de confianza, una crisis de fe en el sistema y en el propio futuro. La juventud, que en otros tiempos luchó con entusiasmo por un mañana mejor, ahora se muestra cada vez más inclinada hacia el minimalismo o, incluso, abandona por completo la lucha por un futuro que ya no sienten propio. Personas de clase media, en edades avanzadas, observan con angustia cómo desaparecen no solo sus ahorros, sino también su autoconciencia, su autoestima. En silencio, se preguntan qué fue lo que salió mal y por qué todo se ha venido abajo. Para muchos, aquel sueño chino de prosperidad y estabilidad se ha convertido en una carga insoportable. La carga de una promesa incumplida que ya no desean seguir llevando. De manera aún más reveladora, muchos prefieren que sus hijos asuman esa responsabilidad, en lugar de hacerlo ellos mismos, pues el peso de la crisis ha sido demasiado para soportarlo. La esperanza de un renacimiento, que en sus momentos más optimistas parecía inminente, ahora se ve opacada por la desilusión y el desencanto. En la mañana del 20 de julio del año 2025, el Estado intenta proyectar una imagen de optimismo y confianza. La televisión pública inicia el día con imágenes de campos de trigo dorado, capturadas desde un dron, acompañadas de música vibrante y alegre, que busca despertar un sentido de esperanza renovada. El presentador, con una sonrisa que intenta parecer segura y convincente, declara que el país avanza el último informe mensual, que hasta hace poco reflejaba los signos del otoño,
ha quedado en el olvido en lo que respecta a las cifras oficiales del desempleo juvenil. Los funcionarios aseguran que los datos están siendo sometidos a un proceso de verificación técnica, pero lo cierto es que no se han publicado cifras nuevas ni se advierten indicios de que los números hayan cambiado. Nadie, ni siquiera los observadores independientes que suelen compartir sus análisis en foros internos, tiene acceso a datos concretos. De hecho, las publicaciones de estos investigadores suelen ser eliminadas antes de que llegue el mediodía, como si se quisiera borrar cualquier pista de una realidad que no conviene mostrar. Mientras tanto, en las calles, los titulares que antes denunciaban protestas por despidos o manifestaciones laborales desaparecen rápidamente, dando paso a escenas donde solo permanecen las imágenes relacionadas con la gastronomía, la cultura popular o los eventos patrióticos. Los buscadores en línea, que en otras épocas mostraban noticias sobre despidos masivos, ahora redirigen a historias de empresarios heroicos que supuestamente están sacando adelante la economía. La propaganda oficial no se detiene en ningún momento. En los carteles del metro se pueden leer mensajes que invitan a confiar en el futuro, a consumir sin miedo y a creer en una recuperación que parece lejana pero inminente. Los altavoces en zonas en proceso de renovación anuncian promociones y llaman a los ciudadanos a gastar con orgullo, alimentando una narrativa de optimismo que en realidad oculta la incertidumbre. En los centros costeros, las noticias locales suelen centrarse en el aumento de las exportaciones o en las órdenes de envío, mientras permanecen en silencio sobre los almacenes llenos, sobre la tecnología que aún no se ha implementado o sobre las dificultades que enfrentan las cadenas productivas. En las provincias, algunos periodistas participan en ferias rurales, donde se exhiben escenas de cosechas y entrevistas con agricultores y trabajadores, pero la ayuda concreta resulta insuficiente. Algunas ciudades intentan emitir cupones de consumo por varios cientos de yuanes por familia, una medida que, si bien busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos, no logra cambiar la tendencia general. Algunos bancos ofrecen reducir las tasas de interés, pero solo a quienes tienen un historial crediticio impecable, dejando fuera a quienes más lo necesitan. La reestructuración hipotecaria a gran escala ha sido prácticamente abandonada, por temor a incentivar comportamientos riesgosos. La propuesta de ampliar beneficios sociales y subsidios permanece en la agenda de los comités económicos, en un estado de estancamiento, mientras las familias siguen sumergidas en deudas o aguardando salarios retrasados, con la esperanza de soluciones que parecen nunca llegar. Todo ese brillo de los titulares desaparece en la realidad cotidiana, que se mantiene en silencio, en una especie de silencio forzado que oculta los problemas reales. La imagen que se proyecta es una construcción cuidadosamente editada, un mundo de aparente optimismo que contrasta con una supervivencia que se afinca en la fuerza y en la resistencia. La brecha entre ambas realidades se ensancha cada día, y con ella, la pérdida de la confianza no solo en las cifras oficiales y en los lemas propagandísticos, sino también en la idea misma de que algún día el trabajo honesto, la integridad y el esfuerzo serán recompensados. La crisis de confianza se ha convertido en un riesgo de profunda inestabilidad, que pone en duda los cimientos de la sociedad. ¿Y qué sentido tiene seguir confiando en un sistema que parece hipnotizado por la hipocresía? La pregunta resuena en los campus universitarios y en las calles, donde la creciente desilusión se refleja en una caída sin precedentes en las cifras matrimoniales. En julio del año pasado, apenas se registraron poco más de 600.000 matrimonios, una cifra que contrasta con los casi 770.000 del año anterior. Es el nivel más bajo desde 1986 y representa menos de la mitad de los matrimonios registrados en el pico máximo de 1913. Para un país con una población que supera los 1.400 millones, estos números no solo son una estadística, son la evidencia de un cambio profundo en la percepción y en las prioridades sociales. La lucha por aumentar la tasa de matrimonios se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para las autoridades, que buscan frenar un descenso que parece imparable. La tradición requiere que, para registrar un nacimiento, se presente además un certificado de matrimonio, un trámite que en tiempos pasados era rutinario, pero que hoy refleja la fragilidad de la estructura familiar y social. La disminución de los matrimonios no solo afecta a las estadísticas, sino que también revela una desafección generalizada,
Una pérdida de esperanza en un futuro que cada vez parece más incierto para las nuevas generaciones a pesar de las dificultades. Algunas regiones del país ya han comenzado a relajar ciertos requisitos, permitiendo que padres solteros o parejas que aún no han registrado oficialmente su unión puedan acceder a los mismos beneficios sociales que disfrutan las familias tradicionales. Esta medida, que en otro tiempo habría sido impensable, refleja una tendencia hacia una mayor flexibilidad en las políticas sociales, en un intento por responder a las realidades cambiantes de la población. Muchas personas, especialmente aquellos que posponen la decisión de casarse, son en realidad graduados universitarios que en el pasado soñaban con integrarse en la clase media. Sin embargo, en los últimos 3 años, los precios de la vivienda en las principales ciudades del país han seguido aumentando, mientras que los salarios apenas han registrado incrementos significativos. La disparidad entre ambos se ha convertido en un obstáculo casi insalvable para muchos jóvenes que aspiran a tener su propio hogar. Los costos de alquiler para quienes inician su independencia han escalado cada trimestre, haciendo que el acceso a una vivienda digna sea cada vez más difícil. Hoy en día, el valor de la propiedad se ha convertido en un factor decisivo, especialmente en zonas donde el ingreso promedio es varias veces superior al costo de una vivienda, llegando a más de 10 veces. Para los jóvenes, la idea de comprar un apartamento parece tan lejana como un vuelo a Marte, una meta inalcanzable que solo existe en los sueños. La mayoría de sus ahorros se destinan a pagar préstamos estudiantiles, a atender a sus padres ancianos o a cubrir gastos médicos, dejando muy poco espacio para planear un futuro propio. La perspectiva de contraer matrimonio o celebrar fiestas infantiles resulta casi inalcanzable en este contexto, pues la prioridad es simplemente sobrevivir en un alojamiento precario. La desigualdad social, lejos de disminuir, solo parece acentuarse, alimentando un cansancio generalizado que se refleja en todos los ámbitos de la vida cotidiana. En un centro comercial de lujo en Pekín, por ejemplo, se exhibe un brillante espectáculo de deportes eléctricos de última generación, mientras que a solo 2 paradas de metro, las tiendas abiertas las 24 horas se han convertido en refugios improvisados para los repartidores y mensajeros. Estos trabajadores, que viajan constantemente entre pedidos, duermen en los rincones de esas tiendas, buscando un descanso momentáneo en medio de su agotador ritmo de trabajo. Según datos del Ministerio de Hacienda, la concentración de riqueza en el país es alarmante. El 10% de los hogares más acaudalados controla más del 70% de los activos líquidos, mientras que la mitad inferior de la población posee menos del 5%. Estas cifras, aunque apenas se discuten públicamente, reflejan una realidad que casi nunca aparece en los titulares de las noticias nocturnas. La confianza en un futuro estable, que en otros tiempos unía a la sociedad en torno a la esperanza, comienza a mostrar grietas profundas. En una encuesta nacional, cuyos resultados se compartieron principalmente en forma de capturas de pantalla en redes sociales, más del 60% de los jóvenes menores de 30 años admitieron que ya no esperan mejorar su situación económica en el medio plazo. Muchos sienten que, incluso para sus hijos, las posibilidades de lograr un futuro mejor en China son cada vez más remotas. Los comentarios en línea expresan ese desánimo. Un usuario señala que el matrimonio es demasiado caro. Otro comenta que quedarse solo y dedicarse a ganar dinero es más fácil. Y alguien más confiesa con sinceridad que la vida ya resulta agotadora, y que, en esas condiciones, no ve razón para complicarse aún más con un compromiso matrimonial. En medio de esa atmósfera de incertidumbre, las luces del metro permanecen encendidas en la noche, mientras la rutina habitual continúa implacable. La ciudad brilla en la oscuridad, con un horizonte que, si bien cautiva, también refleja la fragilidad de la situación. China se encuentra en un delicado equilibrio, al filo de un precipicio. Los informes oficiales aseguran que la economía crece a un ritmo superior al 5% anual, pero en las calles, los hogares están agobiados por las hipotecas y las deudas. El desempleo juvenil proyecta una sombra de incertidumbre sobre las ciudades, y la clase media, que en tiempos pasados soñaba con una vida de prosperidad, ahora se niega a aceptar los sueños que parecían alcanzables no hace mucho tiempo. Las mujeres, en su lucha por sobrevivir, trabajan como mensajeras o en otros empleos precarios, mientras que los rascacielos inacabados parecen absorber toda esa acumulación de aspiraciones frustradas.
La esperanza, que alguna vez fue una fuerza motriz, ahora se administra con cautela, en pequeñas dosis, como si fuera un combustible raro y escaso. Los lemas sobre el renacimiento. La verdadera cuestión ya no se centra únicamente en si existe o no una tensión palpable, ni en cuánto tiempo más podrá sostenerse esa fe que todavía permanece firme, antes de que inevitablemente llegue su colapso. La inquietud ahora radica en comprender la profundidad de esos momentos de incertidumbre y en anticipar los cambios que están por venir, en un escenario donde todo parece estar en una delicada cuerda floja. Espero que hayan disfrutado mucho del contenido de hoy. Si así fue, les agradecería que no dudaran en dar un clic en el botón de me gusta y en suscribirse a nuestro canal, para que puedan recibir las notificaciones de cada uno de los nuevos videos que prepararemos con entusiasmo. Su apoyo es fundamental, ya que nos impulsa a seguir creando material cada vez más interesante, más enriquecedor y más cercano a sus intereses. No olviden que pueden ver el siguiente vídeo que aparecerá en la pantalla. Estoy seguro de que les gustará tanto como este. Es una oportunidad para seguir explorando temas que nos invitan a reflexionar y a profundizar en aspectos que, quizás, no habíamos considerado antes. También los invito a dejar en los comentarios qué país les gustaría que abordáramos en futuras entregas. Sus sugerencias nos ayudan a orientar mejor nuestro contenido y a ofrecerles exactamente lo que desean conocer. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Les deseo lo mejor y espero verlos pronto en el próximo vídeo, donde seguiremos compartiendo ideas, reflexiones y descubrimientos que nos ayuden a entender mejor el mundo que nos rodea.